Napoleón Hill parte de una idea incómoda y profundamente ignorada. La mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades, sino por falta de un deseo auténtico y definido. No un deseo superficial, pronunciado en voz alta, sino uno que sea capaz de ordenar la mente desde dentro, porque la mente humana no se mueve por buenas intenciones, se mueve por obsesiones silenciosas. Hill entiende el deseo como una fuerza creativa, no como una emoción pasajera. Deseo no es querer algo si se puede. Deseo es decidir algo incluso cuando no hay garantías. Por eso casi nadie desea de verdad. La mayoría solo fantasea con una vida distinta sin estar dispuesta a sostener la incomodidad que implica crearla. El dinero, en esta visión, no es el objetivo final, es la consecuencia visible de un estado mental invisible. Hill insiste en que la riqueza siempre aparece primero en la mente, como una imagen sostenida con claridad y repetición. Si esa imagen es débil, el resultado será frágil. Si es confusa, la acción será errática, y si es prestada de otros, nunca tendrá fuerza suficiente. Uno de los mayores errores del pensamiento moderno es creer que la motivación precede a la acción. Hill plantea lo contrario. La acción sostenida nace de una identidad clara. Cuando no sabes quién estás intentando convertirte, cada esfuerzo se siente pesado. Pero cuando el deseo está definido, la disciplina deja de ser una lucha. La mayoría dice querer dinero, pero no ha definido para qué. Y sin un para qué, la mente se dispersa. El deseo verdadero no es ambiguo. Tiene dirección, límites y sentido personal. No responde a comparaciones sociales, responde a una necesidad interna de coherencia. Hill observa que las personas abandonan rápido porque sus deseos son negociables. Ante el primer obstáculo dudan, ante la primera crítica se retraen. No porque sean incapaces, sino porque nunca anclaron su deseo a una identidad. Cuando el deseo no forma parte de quién eres, cualquier excusa es suficiente para soltarlo. El dinero entonces se convierte en un termómetro. Mide la intensidad de tu compromiso contigo mismo, no tu valor como persona, sino tu nivel de claridad interna. Por eso dos personas con el mismo conocimiento obtienen resultados completamente distintos. Una duda constantemente, la otra actúa con una convicción silenciosa. Hill habla de fe, pero no como creencia ciega, sino como coherencia interna repetida. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección. La fe no es esperar que algo ocurra, es comportarse como si la decisión ya estuviera tomada. Y esa alineación es extremadamente rara. El deseo definido incomoda al entorno, porque obliga a romper expectativas ajenas, a decir no a caminos socialmente aceptados, a sostener una visión cuando aún no hay pruebas externas. Por eso muchos prefieren deseos pequeños, no por falta de ambición, sino por miedo al aislamiento que trae la claridad. Hill sostiene que la mente no distingue entre una idea sostenida con emoción y una realidad en formación. Por eso aquello que ocupas mentalmente termina filtrándose en tus decisiones diarias, no de forma mágica, sino lógica. Piensas distinto, eliges distinto y el resultado cambia inevitablemente. Al final el deseo no es una meta, es una declaración de identidad. Cuando sabes exactamente qué deseas, dejas de reaccionar a la vida, empiezas a dirigirla, y en ese punto el dinero deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural. Napoleon Hill advierte que uno de los mayores engaños de la mente humana es confundir claridad con esperanza. Esperar no es desear. Esperar es delegar el control al azar. El deseo definido, en cambio, es una postura activa frente a la vida. No pide permiso, no negocia con la duda. Simplemente establece una dirección interna y reorganiza todo lo demás alrededor de ella. La mayoría de las personas vive reaccionando a estímulos externos, problemas, urgencias, necesidades inmediatas. El deseo definido rompe ese patrón. Introduce una fuerza que no depende de las circunstancias. Por eso resulta tan incómodo sostenerlo, porque obliga a actuar incluso cuando el entorno no acompaña.
y actuar sin validación externa exige una mente entrenada. Hill observa que la pobreza, antes de ser económica, es una forma de resignación mental. No se manifiesta en la falta de dinero, sino en la falta de iniciativa sostenida. La resignación se disfraza de realismo, se presenta como prudencia, como sensatez, pero en el fondo es miedo sofisticado, miedo a comprometerse con una visión propia. El deseo débil siempre busca excusas intelectuales, analiza en exceso, posterga decisiones, espera el momento perfecto que nunca llega. El deseo fuerte simplifica, no porque ignore la complejidad, sino porque decide qué es esencial. Cuando el deseo es claro, la mente deja de dispersarse en opciones irrelevantes. Hill insiste en que el entorno mental es tan importante como el entorno físico. Las ideas que consumes, las conversaciones que repites, las creencias que toleras sin cuestionar, todo eso alimenta o sabotea el deseo. Por eso el pensamiento colectivo suele ser enemigo de la ambición individual. La masa protege el promedio, no la excelencia. El dinero no llega a quienes lo desean ocasionalmente, llega a quienes reorganizan su vida alrededor de una visión. Eso implica renuncias silenciosas, decisiones que nadie aplaude, hábitos que no generan aprobación inmediata. Pero el deseo auténtico no necesita aplausos, se sostiene por coherencia interna, no por reconocimiento externo. Hill señala que la mente humana tiende a abandonar aquello que no ve avanzar. Por eso el deseo debe alimentarse diariamente, no con fantasías, sino con recordatorios conscientes. ¿Qué estás construyendo? ¿Por qué empezaste? ¿Qué versión de ti requiere ese resultado? Sin ese diálogo interno, la mente se rinde. La fe, en este contexto, no es optimismo, es disciplina mental. Es volver a la idea una y otra vez, incluso cuando la realidad aún no la refleja, no para negarla, sino para moldearla gradualmente. Cada decisión alineada refuerza la identidad. Cada incoherencia la debilita. El dinero responde a esa consistencia. Hill entiende que el deseo redefine el tiempo. Quien no desea con claridad vive atrapado en la urgencia del presente. Quien sí lo hace, tolera la espera sin ansiedad, porque sabe hacia dónde va. La paciencia no es pasividad, es confianza estructurada, y esa calma es una ventaja competitiva invisible. El fracaso visto desde esta óptica no es una señal de detenerse, sino de ajustar. El deseo fuerte no se quiebra con un error, se afina, aprende, corrige la estrategia, no la visión. Por eso quienes desean de verdad parecen obstinados desde afuera, pero desde adentro simplemente son coherentes. Hill concluye que nadie llega lejos por accidente. Toda riqueza sostenida es el resultado de una intención prolongada en el tiempo. El deseo definido actúa como un imán. No atrae milagros, atrae decisiones alineadas. Y esas decisiones, repetidas, terminan creando la realidad que otros llaman suerte. Napoleón Hill entiende que el deseo verdadero no es compatible con una vida fragmentada. No puede convivir con decisiones tomadas por inercia. No sobrevive en una mente que se contradice constantemente. El deseo definido exige integración. Pensar, sentir y actuar como una sola cosa. Por eso transforma tanto, porque obliga a ordenar la identidad completa alrededor de una idea central. La mayoría no fracasa por falta de talento, sino por falta de alineación. Quiere resultados distintos sin modificar hábitos. Quiere riqueza sin revisar su relación con el tiempo. Quiere libertad sin asumir responsabilidad. Hill señala que el deseo auténtico desnuda esas incoherencias, las vuelve imposibles de ignorar, y ese proceso duele porque implica dejar de mentirse. Cuando el deseo está definido, la vida deja de ser una secuencia de reacciones, se convierte en una serie de elecciones conscientes. Cada decisión cotidiana empieza a responder a una dirección mayor. ¿Qué aceptas? ¿Qué rechazas? ¿En qué inviertes tu atención? ¿En qué gastas tu energía? El dinero empieza a fluir distinto porque la mente dejó de moverse al azar. Hill no promete facilidad, promete sentido,
y el sentido cambia completamente la experiencia del esfuerzo. El sacrificio deja de sentirse como pérdida y se vive como inversión, no porque sea cómodo, sino porque es coherente. La mente tolera el dolor cuando entiende su propósito, pero se quiebra rápidamente cuando no lo encuentra. El deseo definido también redefine el fracaso. Deja de ser una amenaza al ego y se convierte en retroalimentación. El error ya no cuestiona tu valor, solo ajusta tu estrategia. Por eso quien tiene claridad no se detiene. Puede cansarse, pero no se pierde, porque sabe hacia dónde va, aunque aún no vea el camino completo. Hill observa que la mayoría vive con deseos prestados, quiere lo que vio, lo que le dijeron que debía querer, lo que el entorno considera éxito. Pero esos deseos no sostienen disciplina, no generan resiliencia, no ordenan la mente, solo producen frustración silenciosa. El dinero no responde a deseos ajenos, responde a convicciones propias. Cuando el deseo es auténtico, la comparación pierde fuerza, el ruido externo se vuelve irrelevante, la aprobación deja de ser una necesidad. No porque desaparezca el ego, sino porque deja de dirigir las decisiones. La persona empieza a jugar su propio juego, y quien juega su propio juego ya no compite, construye. Hill insiste en que la mente acepta órdenes claras, pero rechaza ambigüedades. Un deseo difuso genera acciones difusas. Una visión precisa genera foco. El dinero sigue el foco porque el foco elimina el desperdicio de energía. Menos distracción, menos impulsividad, menos decisiones contradictorias, más coherencia. Y la coherencia es escasa, por eso es valiosa. El deseo definido no grita, no se anuncia constantemente, opera en silencio, se refleja en hábitos, en decisiones pequeñas, en la forma de usar el tiempo. Quien lo posee no necesita convencer a nadie, su vida empieza a mostrar señales, y esas señales hablan por sí solas. Al final, Hill no enseña a ganar dinero, enseña a convertirse en la persona capaz de sostenerlo sin perderse, porque el dinero amplifica lo que ya existe. Si hay confusión, amplifica caos. Si hay claridad, amplifica dirección. La verdadera riqueza comienza cuando el deseo deja de ser un sueño y se convierte en identidad.